estar acá una vez más en este su canal Doctor Karan 8K. Bienvenidos y saludamos a Tom Baba Gaming. Welcome, my dear friend. How are you? Bueno, qué gusto estar acá una vez más. Y hoy estrenando este interesante título, Noel the Immortal Fate. Un juego que me voy a permitir comentar algunas cosas antes de iniciar el proceso propiamente dicho. Quiero contarles que, a ver, es una serie, o mejor, este es un juego que tuvo tan buen balance que se volvió bastante popular, sobre todo, bueno, en Latinoamérica aún no tiene tanto éxito. Voy a contar aquí algunas cosas que me han llamado muchísimo la atención y nada, espero a ver qué impresiones nos produce el juego, porque tiene varios elementos que a mi juicio son muy meritorios. El primero es un juego desarrollado por, aquí podemos verlo, por Kanawo, Baka Game Magazine, licenciado, publicado por Baka Inc. Creo que alcanzan a leerlo ustedes, pero más allá de esto, es un juego de aventuras que está desarrollado en RPG Maker. Este es un programa que de alguna manera puede resultar básico, pero es bastante bueno para relatar historias. Yo tuve la oportunidad de trabajar con ese software para un juego dentro de un proyecto de investigación, 2 para ser precisos, en su momento, y los resultados eran bastante atractivos. Este juego tiene una intro de carácter como musical al inicio, que no sé si lo repita. Si lo repite lo dejo, si no, no la pongo porque seguro me van a poner algún tipo de inconveniente con el copyright, ¿sí? Ahora está disponible en todo el mundo. Este juego está en Steam y está en Xbox. Están las temporadas 1 al 7. En este momento lo podemos jugar o en japonés o en inglés. También está en chino simplificado. Pero bueno, aquí lo vamos a intentar jugar en inglés. Me van a disculpar si algunas traducciones no me van a funcionar. Cuando saludamos acá al super querido José de Jesús Prieto. Me vas a disculpar, Garra, puede haber un poquito de lag, pero pues ya entramos en materia, así que vamos a ver cómo nos va. Me dice, eres genial, te admiro, Maquinón. Gracias, mi querido Garra. Entonces, nada, mis amigos, vamos a iniciar. Me disculpen, ustedes saben que yo pruebo los juegos parejo con ustedes, así que, pues si la cosa no funciona bien, pues ¿qué vamos a hacer? Se ha intentado. Vamos a ver. Quitamos un sonido acá de fondo y espero que se oiga mi voz. Yo ahora no estoy viendo si se está escuchando. Quería que sí está escuchándose. Vamos a ver. Te estaba contando algo bonito en WhatsApp. Eso sí no lo he visto. No tengo acá el WhatsApp a la mano. Ahora lo miramos, mi querido Garra. Pero qué bueno. Sé que viniendo de ti debe ser cosas bien interesantes. Bueno, temporada 1, la revancha mortal. Bueno, para contarles un poquito de la historia, es una niña que ha perdido los pies y los brazos, víctima de unos demonios, y ahora va a cobrar una curiosa venganza. La ceremonia de premios de la competición de piano, ahí está Noel Cerquetti, mantiene muy orgullosa esperando que su nombre sea mencionado. Ella es la hija de un famoso pianista y siempre es la mejor de lo mejor. Después de su performance, ella ciertamente quiere algo más. Sí, la victoria será, la victoria la disfrutará con su mejor amigo. A ver, aquí esta primera temporada, pues vamos a ver si podemos verla ahorita. ¿Me escucha perfecto? ¿Y el juego también, me imagino? Ahí no le pregunté y no mire, pero ahorita lo podemos mirar. Como lo estoy dando en Xbox, creo que le podemos subir una gotica. A ver. Ok, puede jugarse bien.
Opción, vamos a mirar en opciones. ¿Qué opciones tenemos? Como les digo, lastimosamente no tiene para jugarlo en español. Pero bueno, vamos a intentarlo antes. ¿Sí? Muy bien. Nos fuimos. ¡Qué miedo! ¿Cómo se juega? Se mueve con LS, menú Y, cancelar con B, cambiar el investigador con A. Y X no tiene mayor funcionalidad, no tiene funcionalidad. No es de Mortal Pain, presentado por Kanawo. A ver cómo nos va. Vean, este es el estilo RPG Maker. Y ahora es tiempo de anunciar la ganadora de la competición de piano. Hermosos los gráficos, ¿no? Juegan con mucho carisma, ¿no? Expectante. Me hace acordar mucho de los juegos de la veterana PlayStation 1 y de Super Nintendo. Y lo mismo es Sega, la consola, pero de 32 bits. Sega Saturn. Como lo saben, la competidora, Víctor, tocará en la ganadora, el ganador de la competición tocará en la ceremonial, en el Memorial Ceremonial. Vemos que la música puede evitar repeler o eliminar a los demonios, compartir otro año para tener otro año de protección. Ajá, ahí vamos entendiendo. Suficiente de la formalidad. Vamos, anuncia al ganador. No queremos ser impacientes, estoy seguro que él dirá que la ganadora es Noel. Noel, Gillian, tú siempre eres como encantadora, eres como sí, como. Y ahí va a anunciar. Uy, vea, ahí está presentando a Noel Sarketti. Tocando el piano en la ceremonia, tocará el piano en la ceremonia de Memorial. Es el sueño de cada joven actor que vive aquí en Lapsus cuando saludamos a Sniper. Hello, 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 my dear friend. Thank you for your visit to my page, my dear friend. How are you? Ok, y ambos son, y con sus padres, que son profesionales, pianistas profesionales, Noel Sarketti deberá tocar en la ceremonia. Esa es mi responsabilidad. Y como su padre, como su padre y pianista profesional, yo, Noel Sarketti, deberé tocar en la ceremonia. Ese es mi deber. Pero no hay necesidad de preocuparse. La ganadora de la competición del año y nuestro honorable pianista es... Junto a mi práctica en el día y en la actuación que estuve en otro nivel, ninguna falla de perfección, o sea, perfecto, el cual es porque la única cosa que necesitamos conocer acerca de cómo hacer esto correctamente es lo que decidirá mi entrevista victoriosa. Así que anuncia ya Miss Gillian Lindner. Ay, no ganó Noel, ganó Gillian Lindner. Congratulations. ¿Qué? ¿De verdad? ¿Ah? ¿No es que era como la ganadora asegurada? Hay alguna clase, debe haber algún error. Oh. Y ahí comienza la historia. Y ahí estamos con Noé. Este es el piano que una pequeña más caro que el que tengo en casa. Este juego, mi querido Garra y Sniper, me hace acordar, yo tuve la oportunidad de configurar, de diseñar, de dirigir a un grupo de investigadores en una universidad donde laboraba previamente, y el juego lo hicimos con este software, con esta herramienta, que como pueden ver es bastante versátil. Claro, aquí está bastante depurado, pero en esencia la programación obedece a lo mismo. ¿Sí?
Es un juego que, pese a lo sencillo, está muy bien articulado. Una tradición de Laptop. Hombre, Lapsus es pequeño, es una vieja ciudad, pero esto significa que debería estar mal llorando por las familias de la mafia. Pero el alcalde Borough tiene más de 30 años, él es un verdadero genio. Bueno, aquí sí, puede ser que algo en el cerebro esta tarde. Vamos a ver si con quién más podemos hablar. Los demonios son debemos hacer la campaña de demonios, de exterminar los demonios. Terminar la campaña. Vamos a hacer, sí, incluso sí, debes esperar a aprender cómo, cómo derrotar un demonio. Por favor, nunca debes estar envuelta en ello. Un ataque puede como destruir tu vida. Para ese juego de PlayStation 1, sin duda. Sí, a través de las bombas. Así aquí estamos como poniéndolo en contexto. El mayor le gustaría hacer un acuerdo. Debería, sin decirle nada a Gillian. No me debería ir sin decirle algo a Gillian. Bueno, vamos a saludar a la ganadora. Ahí está. Mira a Gillian ocupada. Ella debería... Sí, pero no, debería darle un tiempo. Debería decir algo a Gillian, no me deja salir. Contémosla a él. Mira a Gillian. Pero está Gillian, ¿cierto? Está Gillian. A ver si podemos comer algo aquí, activar algo. Pero no me deja. A ver acá. Sí que la ganadora es Gillian. No esperábamos que ella ganara. La verdad, yo creo que Noel tuvo la mejor actuación. Está lindo, dices. Primero, el mayor estará en el bar. Estoy segura que él decide en el destino de los jueces. Él invitará, está es correcto. Si el mayor tuvo que ver con eso, la verdad será dicha. Les toca como esperar que el alcalde, el mayor es el alcalde, ¿no? Nos diga algo ahí. A ver. Mira, ¿este es el alcalde? No, este es un hombre. ¿Este es el alcalde? No, son personajes. No, son personas, pero no es el alcalde. No aparecen. La mujer no dice nombre, ¿no? A ver, ¿qué más podemos hacer acá? Y no me quiere dejar salir. ¿Qué pasa acá? Recientemente una marca, no, de abrazos, no. Pulsar un cambio. Vea que está como hablando con el alcalde. Una persona con el carisma de los artistas. Ahora otra más alta competición. Fue una alta competición. Esto es tradición y debe saber que cada uno practicó muy duro para esto. Pero no me puedo ir. Ahora sí. Evento. Este será el mayor. Vamos a... Hagámosle al alcalde. No soy, mi familia también está en esto. Además, Gillian, tú eres del centro de la ciudad, si estoy bien. Además, ¿quién estudió música con familias millonarias o familias ricas? Pero ha sido un pequeño inicio en tu habilidad musical. Deberás ser más fuerte como una pianista, más... Oh, Noel. Ustedes dos son amigas. Deberían excusarme, me deberían excusar. Las dejaré solas, excúsenme. Y eso. ¿Va a decirle algo nuevo a él? Felicitaciones, Gillian. Fue una maravillosa actuación.
Ajá, gracias. Ya llamé a mi mamá, ella dice que ella va a hacer como una torta para celebrar. A ver, saben que tiene elementos como si fuera novela gráfica, pero creo que tiene elementos de rol, pero no estoy segura si deba recibirlo. Cada uno, todos y cada uno tocaron realmente muy bien. Y yo creo que esto fue una sorpresa nueva. Me dice Noel, no se anima a hablarle. Además, la clase de piano, tú estás en un nivel diferente a los demás. Y tus padres son pianistas profesional también. Ya sabes, en lo profundo yo quería ser como tú. Es que sí, hay algo como raro que ella no haya ganado, ¿no? Soy como la estudiante más pobre de la clase. Nunca había sabido, no sé la etiqueta para comer ni estar en un lugar tan elegante como este. Así que estoy segura que practicaré, pues para evitar esto, practicaré contigo para no tener errores. Así que... uy. ¿Qué? Así que tú quieres... Ay, se puso bravo. Sí, quieres como arruinar mi destino, algo así. Te ríes de que la chica Cerquetti que estén como mal con su familia. Tú quieres revelar, quieres hablar o mostrar tu superioridad. Hey, Noel, yo realmente no quise decir que eso no significa excúsame. Oh, perdón. Y se fue. Uy, ahí sí. Claro, se molestó porque ella se imaginaba como la ganadora. Mm, Y pareciera todo indicar que ella es la que sabe. Esto fue, al menos, fue como debía haberlo escuchado, no sé. Estuve con las tensas clases de piano. Gillian fue la única persona que me llamó una amiga, que me llamó amiga. Ella siempre buscaba sí, buscaba cuando tocaba también, aun cuando las posiciones fueran reservadas. Oiga, qué juego tan bonito en el gráfico. Debo destacar que a nivel visual se ve precioso, pero absolutamente precioso. Puesto a pedir, para mí, lastimosamente, al estar en español, pues me pierdo algunos datos, lo sé. Yo debía haber estado, sí, me vi como celosa, como una chica como inmadura, pero yo no podría ayudarla por mí misma. Yo fallé para cumplir que trabajé duro para esto. ¿Cómo puede decirme, cómo puedo decirme esto a mí misma como una cerquete? ¿Cómo puedo sentirme a mí misma como una cerquete? Hola, ahí, señorita. Ah, tú eres el alcalde Monroe. Siento este disturbio, pero cuando te vi fuera del salón estaba un poco inquieto. Vea, curioso, el alcalde es bastante joven, ¿no? Interesante la manera como nos presentan los personajes. Vamos a ver qué hay ahí. ¿Ah? Señorita Noel Sargetti, puede que no sea yo puedo no ser un pianista, pero puedo entenderla cómo te sientes ahora, puedo entender cómo te sientes. Entre el orgullo de la familia y la rivalidad con tu amiga, tú debes tener muchísimas dudas, muchísimas vicisitudes. Silencio reina en este momento. ¿Estás tú reflexionando como cómoda con esta derrota? Por supuesto. No cómoda si no estás mal, estás... No solo porque yo no quería perder con ella, yo esperaba ser la pianista escogida. ¿Vives cerca donde Gillian? ¿Estás cerca donde Gillian?
puesta de eres cercana con Gillian. Hemos sido algunas veces, esto ha sido muy en silencio desde que nos conocimos cada una en el campeonato en la clase de piano. Ya veo. Así que son rivales y amigas y rivales. Entonces debe de haber esto de construir una organización incluso bastante grande. Pero a la vez tu actuación fue solo como mucho más alta que como la de Gillian's. Incluso si no lo haces este año, la percepción es que tú debes ser la siguiente, la escogida, la pianista escogida del año siguiente. Esto no es como, sí, eso no significa nada para mí, o sea, es como no era lo que estaba buscando, ¿no? Todo lo que yo quería era probar esto, que era mejor que cualquiera. Gillian incluso, Gillian también. ¿Entiendes cuál es el punto en segundo lugar? No hay punto. Estar en segundo lugar no es punto para mí, no, simplemente si yo no soy la mejor no es consuelo. Es ahora siempre debo tratar, o siempre he tratado de ser la mejor de la mejor. No se me diga esto. Ya veo. Qué vaina, ¿no? Se le ve la tristeza. Y claro, esto nos empieza a meter en la narrativa de un modo interesante, ¿no? Vamos a ver qué más sea. A ver. Creo que por eso prefiero estar sola. Si tú realmente no puedes hacer esto, ¿qué? Si tú la verdad deseas que en el fondo de tu corazón ser la pianista del año, si tú de verdad quieres ser la pianista del año, si tu verdadero deseo es sobrepasar a Gillian, esta noche a las 2 ven al lugar, a la construcción abandonada por el puerto, sola. ¿Qué le hago poner? Oigan bien, ¿qué estás diciendo? Nos vemos. Esto fue una interferencia este año. La competición. Un alcalde cambia la decisión final. ¿Será que le está haciendo algún tipo de insinuación? Bueno, te diré además si me dejas ver, si consideras, si te diría más si tú muestras algo más, pues, si tiene alguna consideración conmigo y deseas saber más. Sin embargo, esta noche puede haber un cambio radical en tu vida. ¿Mi vida? Y qué curioso, ¿no? Qué tentación. Aquí podemos salvar. Qué facilidad de contar historias. Está interesante, ¿no? Yo me pierdo un poco, pero ahí tratamos de hacer la mejor traducción posible. El alcalde podrá cambiar la decisión, habla acerca de cómo podría cambiar mi vida. Si él puede decirme, si él me puede hablar, él podrá hablarme en una construcción abandonada, en la oscuridad, sí, como en el ocaso de la noche. Entonces a lo mejor puede que solo tal vez, o sea, si él quiere hablar en ese momento, Gillian no habrá supuesto que ganó, y si eso es así, esto es solo un pensamiento como egoísta de mi parte. Listo, estamos en el cuarto de nuevo. Ahora, es tiempo. Tengo que salir de la mansión si quiero ya debo salir de la mansión si quiero encontrarme con el alcalde. La misión se mostrará en la parte de arriba de la esquina, indicando tu meta y hacia donde no él debería estar. Y bueno, aquí nos podemos mover con el teclado, objetos, ¿sí? En la oscuridad, aquí para prenderlo. Pues interesante sí está, ¿no? Aquí explicando para qué lo tienen los parientes. Yo usualmente solía estar dormida hasta ahora, así cuando regrese a la cama, pues estaré tratando de dormir me podría dormir fácilmente a cabo de 3 minutos. Bueno, no puedo dormir más. Miremos acá este cuaderno. Traté de leerlo, pero no pude.
Mi pijama, ya no tengo oportunidad de ponerme la pijama. Un pequeño desafío y nos vamos. Vamos a ver cómo nos va. Está oscuro. Qué interesante, ¿no? Pero yo debería, yo no podría prender las luces. Los sirvientes de mis padres lo notarán, los ayudantes. Me pregunto si hay alguien más acá en mi cuarto que pueda usar una luz de camino. A ver, aquí vamos a usar una luz, ¿no? Hay una luz, como una linterna, no lo que necesitamos. Miremos a ver si está acá. Miremos a ver si hay algo ahí. ¿Me encontró? Ahí está la linterna. Puedo usar esto fuera de la mansión. Estoy seguro que podré caminar más despacio, como haciendo menos ruido, para hacer menos ruido. Listo. Completamos la misión. Hemos obtenido esto al completar la misión. Vea, ahí tenemos más detalles para ver. Bueno, el juego se ve bastante interesante, ¿no? Bastante interesante con lo que estamos viendo. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Vean. Me encanta la puesta, muy callada, me encanta la puesta visual. Muestra la mansión que aparentemente fue seleccionada por mis padres. Ahí salimos. Creo que ya vamos saliendo. Y en esa oscuridad. Es correcto, solo mi padre y unos pocos sirvientes tienen la llave de la puerta. Necesitaría salir de acá sin hacer ruido, pero con la puerta no se puede. ¿Cómo hago para dejar esto? ¡Uy! ¡Está genial! Me asustaron. Está muy genial. A ver si por esta puerta tercera podemos salir. No, está cerrada. ¿Y qué vio? ¿Qué pasos aquí? Ah, puedo. Vamos a tratar de. Si tú quieres moverte en las cajas, debemos. Exacto. Ventaja, lo que les decía, la ventaja del RPG Maker, ¿no? A ver acá. Acá para resetear. A ver. Listo, sí, sí. Muy bien, ahora puedo saltar ahí. Apurémonos. Ahí estamos saliendo. Hemos llegado. No, vamos a ver a dónde va. No es algo bueno, pero no, si quiero tener alguna oportunidad de tener un mejor papel, debo pues ir hasta el fondo de esto. Y ahí terminamos la segunda misión. Oiga, qué interesante la división del juego, ¿no? Vamos a ver cómo sigue el proceso. Bueno, mis amigos, yo creo que ya aquí tenemos. Vamos a escribir. Sobreescribir el gano jugado. Vamos a ver qué sucede acá. Me encanta cómo han logrado representar una ambientación con un esquema relativamente sencillo, muy pixelar, y se muestra algo muy interesante. Estás aquí, señorita Novad. ¿Sabría que vendrías? ¿Quién eres? Una nueva protagonista. No necesitas saberlo. Soy... no es preocuparte, soy el alcalde, la secretaria del alcalde Barrow. Mi nombre es Sibylla Baker. El alcalde ha tenido un negocio importante, un encuentro de negocio, y él no se puede encontrar ahora. Y aquí aparece un nuevo protagonista. Bueno, mis amigos, pero ahora me voy para Twitch.
Creo que ya nos tenemos aquí una impresión del juego muy interesante y creo que da para conocer un poco más de este título. ¿Qué juego llamativo? Me gusta como con un diseño realmente sencillo, insisto, en RPG Maker o RPG Maker se han sacado de la manga un juego de rol bastante atractivo. Fíjense que tiene una muy buena puesta en escena, tiene un estilo pixel art muy bien logrado y sobre todo una historia que te va atrapando. Con bastante manejo de color, ya veo por qué quieres verme, con un manejo de color muy interesante. Anita Noel está cerca de decirte algo que se debe quedar entre nosotros y el mayor. Puede llamar, quiere hacerte un trato secreto. Está muy encarretado, ¿no? Bueno, mis amigos, ahora sí, los dejo. Me voy para Twitch, en donde estaremos con una colección interesante de títulos retro y con una sorpresa ahí. Eso será en minutos. Antes voy a cambiarme un poco y continuaremos desde allá. Soy Jorge Caran, el Dr. Caran 8K, que se despide con la frase que caracteriza los espacios donde participa. No lo olviden, porque la vida es juego. Qué bueno que te haya gustado, mi querido Garra. Tiene lo suyo este juego. Mis amigos, mañana nos vemos de mediante.